Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Asterisco Remain Crítica, el canal donde hablamos de cine, analizamos las historias, descubrimos los detalles más interesantes y te ayudamos a decidir si una película realmente vale la pena. En el video de hoy vamos a hablar de Minions, el origen de Gru, 2022, una divertida película de animación que nos lleva al pasado para descubrir cómo comenzó el sueño de Gru de convertirse en el villano más famoso del mundo. A lo largo de esta reseña compartiré mi opinión sobre la historia, los personajes, la animación, el humor, los momentos más destacados y también los aspectos que podrían haberse desarrollado mejor. Además, al final del video te diré si realmente vale la pena verla o si puedes dejarla pasar. Si te gustan las películas de animación, las aventuras llenas de comedia y quieres conocer una opinión completa y sin spoilers importantes al principio, quédate hasta el final porque analizaremos todos los puntos más importantes de esta película. Y antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, no olvides apoyar a Asterisco Remain Crítica con un buen me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas reseñas y recomendaciones de películas. Ahora sí, ponte cómodo, prepara tus palomitas y comencemos con la reseña de Minions, el origen de Gru, 2022. Minions, el origen de Gru es una película animada que funciona como precuela de la saga de mi villano favorito. La historia se desarrolla en la década de 1970 y muestra cómo un joven Gru, de apenas 12 años, comienza el camino que lo convertirá en uno de los villanos más famosos del mundo. Aunque todavía es un niño, Gru posee una inteligencia extraordinaria, una gran imaginación y una pasión inquebrantable por todo lo relacionado con los supervillanos. Vive en un tranquilo barrio residencial con su madre, quien no comprende sus sueños y suele subestimarlo. A pesar de ello, Gru está convencido de que algún día demostrará su verdadero potencial. A su lado siempre se encuentran los Minions, sus pequeños y leales compañeros amarillos, que lo apoyan en todas sus aventuras, incluso cuando sus planes terminan en un completo desastre. Desde el principio queda claro que Gru admira profundamente a un famoso grupo de supervillanos conocido como los Seis Salvajes. Esta organización está formada por criminales extremadamente talentosos y peligrosos, dirigidos por el legendario Wild Knuckles. Durante años, el grupo ha llevado a cabo robos espectaculares y misiones imposibles que los convirtieron en verdaderas celebridades dentro del mundo del crimen. Gru colecciona recuerdos relacionados con ellos y sueña con unirse a sus filas algún día. Sin embargo, la estabilidad del grupo cambia cuando Wild Knuckles comienza a perder prestigio debido a su edad. Los demás integrantes consideran que ya no es el líder fuerte que alguna vez fue y deciden expulsarlo. Después de traicionarlo, los Seis Salvajes anuncian que buscan un nuevo miembro para reemplazarlo. Cuando Gru escucha la noticia, cree que finalmente ha llegado la oportunidad que ha esperado toda su vida. Aunque apenas es un niño, decide presentarse a la entrevista con la esperanza de impresionar a sus ídolos. La entrevista no sale como Gru imaginaba. Los villanos se burlan de él debido a su corta edad y consideran ridícula la idea de que un niño quiera formar parte de una organización tan peligrosa. Gru intenta demostrar su valentía utilizando algunos de sus inventos y estrategias, pero nadie lo toma en serio. Humillado por el rechazo, decide que la única forma de ganarse su respeto será demostrando que puede enfrentarse a ellos. Impulsado por el orgullo, roba una valiosa piedra conocida como el Zodiaco, un antiguo amuleto de enorme importancia para los Seis Salvajes. El robo sorprende a los villanos, quienes inmediatamente comienzan a perseguir a Gru para recuperar la piedra. Mientras intenta escapar, uno de los Minions, Otto, recibe accidentalmente el amuleto para mantenerlo a salvo. Otto es un Minion especialmente inocente y amable, pero también muy distraído. Sin comprender el verdadero valor del objeto, termina intercambiándolo por una piedra común con un desconocido durante una negociación aparentemente inofensiva. Cuando Gru descubre que el amuleto desapareció, comprende que ahora tiene un problema mucho mayor. Los Seis Salvajes secuestran a Gru y exigen la devolución del Zodiaco. Como Otto ya no tiene la piedra, la situación parece imposible de resolver. Mientras Gru permanece prisionero,
los demás Minions organizan una misión para rescatarlo. Aunque normalmente provocan caos con todo lo que hacen, esta vez muestran una enorme determinación para salvar a su líder. Kevin, Stuart y Bob emprenden un viaje que los lleva hasta un maestro de artes marciales llamado Master Cho. Este peculiar anciano acepta entrenarlos para convertirlos en auténticos guerreros. Al principio los Minions son incapaces de realizar los ejercicios correctamente. Cometen errores constantes, destruyen parte del lugar de entrenamiento y desesperan a su maestro. Sin embargo, poco a poco desarrollan nuevas habilidades gracias a su entusiasmo y perseverancia. Las escenas de entrenamiento mezclan humor, acción y referencias a las clásicas películas de Kung Fu. Mientras tanto, Otto inicia su propia aventura para recuperar el amuleto perdido. Descubre que el hombre con quien intercambió la piedra ha emprendido un largo viaje. Sin pensarlo dos veces, Otto decide seguirlo atravesando carreteras, ciudades y desiertos. Durante el recorrido conoce personas que lo ayudan y enfrenta numerosas dificultades, pero nunca pierde la esperanza. A pesar de su apariencia torpe, demuestra un enorme corazón y una sorprendente capacidad para superar obstáculos. Gru permanece cautivo de los 6 salvajes, quienes planean utilizar el zodiaco durante una importante celebración relacionada con el Año Nuevo Chino. Según una antigua leyenda, el amuleto posee un inmenso poder cuando se combina con ciertas ceremonias tradicionales. Los villanos desean aprovechar esa energía para obtener una fuerza extraordinaria que les permita dominar el mundo criminal sin oposición. Sin embargo, Wild Knuckles sigue vivo y también busca recuperar el amuleto. Aunque fue traicionado por sus antiguos compañeros, todavía conserva su inteligencia, experiencia y habilidades como ladrón. En un giro inesperado de la historia, Wild Knuckles rescata a Gru y ambos comienzan a colaborar. Al principio Gru desconfía de él, ya que siempre lo consideró un villano legendario e inalcanzable. Sin embargo, poco a poco descubre que detrás de su fama existe una persona capaz de enseñar importantes lecciones sobre liderazgo, paciencia y perseverancia. Durante el tiempo que pasan juntos, Wild Knuckles se convierte en una especie de mentor para Gru. Le explica que ser un gran villano no significa únicamente cometer robos espectaculares, sino también saber improvisar, aprender de los errores y proteger a quienes permanecen leales. Gru escucha atentamente cada consejo y comienza a desarrollar una visión más madura sobre el tipo de líder que desea ser en el futuro. Finalmente, Otto logra recuperar el zodiaco después de una larga persecución. Con el amuleto nuevamente en sus manos, se reúne con los demás Minions justo cuando todos convergen en la gran celebración donde tendrá lugar el enfrentamiento definitivo. Durante la ceremonia, los 6 salvajes consiguen activar el poder del amuleto. Como consecuencia, experimentan una espectacular transformación en gigantescos animales inspirados en el zodiaco chino. Cada uno adquiere habilidades especiales que los vuelven aún más peligrosos. La ciudad se convierte rápidamente en un escenario caótico lleno de destrucción y persecuciones. En ese momento aparecen Gru, Wild Knuckles y los Minions. Gracias al entrenamiento recibido, Kevin, Stuart y Bob son capaces de enfrentarse a los poderosos villanos utilizando sorprendentes técnicas de Kung Fu. Aunque muchas escenas conservan el característico humor físico de la franquicia, también muestran el crecimiento de los personajes y la importancia del trabajo en equipo. Gru participa activamente en la batalla utilizando su inteligencia en lugar de la fuerza. Sus inventos y estrategias permiten desequilibrar a los villanos mientras los Minions generan numerosas distracciones involuntarias que terminan favoreciendo a los héroes. Poco a poco, los 6 salvajes pierden la ventaja obtenida gracias al poder del amuleto. Wild Knuckles se enfrenta personalmente a quienes lo traicionaron. A diferencia del comienzo de la historia, ahora demuestra que sigue siendo un adversario formidable. Finalmente consigue derrotarlos con ayuda de Gru y los Minions. Las autoridades arrestan a los miembros restantes de los 6 salvajes, poniendo fin a sus planes. Después de la batalla ocurre uno de los momentos más emotivos de la película. Wild Knuckles aparentemente sacrifica su vida para proteger a Gru durante la confrontación final.
El joven queda profundamente afectado porque había encontrado en él una auténtica figura paterna y un modelo a seguir. Sin embargo, más adelante se revela que Wild Knuckles sobrevivió y fingió su muerte para escapar discretamente de las autoridades. Antes de marcharse, se despide de Gru con afecto y orgullo, convencido de que el niño tiene un gran futuro por delante. La película concluye mostrando a Gru mucho más seguro de sí mismo que al inicio. Aunque todavía es muy joven, ha aprendido que los verdaderos líderes deben valorar la amistad, la lealtad y la cooperación. También comprende que incluso los mejores villanos necesitan aliados confiables. Los Minions permanecen a su lado, felices de seguir acompañándolo en todas sus futuras aventuras. La historia funciona como una explicación del origen de la relación entre Gru y los Minions. También muestra cómo comenzó su interés por convertirse en un gran supervillano y de donde surgieron muchas de las habilidades que utilizará años después en mi villano favorito. Wild Knuckles representa la figura del mentor cuya influencia ayuda a moldear la personalidad de Gru, enseñándole que el éxito no depende únicamente del talento, sino también de la experiencia y de la capacidad para aprender de los fracasos. Uno de los temas principales de la película es la perseverancia. Gru nunca abandona su sueño, incluso cuando todos se burlan de él por ser demasiado joven. Los Minions también demuestran que la determinación puede compensar la falta de experiencia. Aunque suelen equivocarse constantemente, jamás dejan de intentar ayudar a su líder, convirtiéndose en un ejemplo de amistad incondicional. Otro tema importante es la importancia del trabajo en equipo. Ningún personaje logra alcanzar sus objetivos actuando completamente solo. Gru necesita la ayuda de los Minions. Wild Knuckles requiere el apoyo de Gru para enfrentarse a sus antiguos compañeros y Otto demuestra que incluso el integrante aparentemente menos competente puede desempeñar un papel decisivo cuando actúa con valentía. La película combina acción, comedia y aventuras con un estilo visual colorido y dinámico. Las referencias a la cultura de los años 70, la música de la época y las escenas inspiradas en las películas clásicas de artes marciales aportan una personalidad propia a la historia. Al mismo tiempo, mantiene el humor característico de los Minions mediante situaciones absurdas, persecuciones caóticas y numerosos malentendidos. En conclusión, Minions, el origen de Gru narra el comienzo del viaje de un niño soñador que aspira a convertirse en el villano más famoso del mundo. A través de desafíos, errores, traiciones y nuevas amistades, Gru descubre que el verdadero liderazgo requiere inteligencia, lealtad y perseverancia. Los Minions demuestran una vez más que su fidelidad hacia Gru es absoluta, mientras que Wild Knuckles deja un legado que influirá profundamente en el futuro del protagonista. La película sirve como una divertida historia de origen que conecta perfectamente con los acontecimientos de la saga principal, explicando cómo nació la alianza entre Gru y los Minions y cómo comenzaron las aventuras que más tarde cambiarían sus vidas para siempre. El reparto de voces de Minions. El origen de Gru reúne a un grupo de actores y comediantes reconocidos que aportan personalidad, humor y emoción a cada personaje. Aunque la película es una comedia animada centrada en las aventuras de Gru y los Minions, el trabajo de doblaje desempeña un papel fundamental para dar vida a la historia. Cada actor utiliza diferentes recursos interpretativos para transmitir las emociones, el crecimiento de los personajes y el tono divertido característico de la franquicia. Gracias a este reparto, la película consigue equilibrar momentos de acción, comedia y sentimientos, ofreciendo una experiencia entretenida para espectadores de todas las edades. Steve Carell interpreta nuevamente a Gru, aunque en esta ocasión presta su voz a una versión mucho más joven del personaje. Su trabajo consiste en representar a un niño de 12 años que sueña con convertirse en el villano más grande del mundo. Carell adapta cuidadosamente su interpretación para reflejar la juventud de Gru sin perder las características que lo hicieron popular en las películas anteriores. La voz combina entusiasmo, inseguridad, inteligencia y determinación, permitiendo que el público comprenda las aspiraciones del personaje. Durante toda la película, Gru pasa de ser un niño con grandes sueños a un joven que comienza a entender el verdadero significado del liderazgo.
Steve Carell consigue transmitir esa evolución mediante pequeños cambios en el tono de voz, haciendo que el personaje resulte creíble y cercano. Su interpretación también mantiene el característico sentido del humor de Gru, mezclando comentarios ingeniosos con momentos de auténtica emoción. Pierre Coffin vuelve a encargarse de las voces de los Minions, una labor que ha realizado desde el nacimiento de la franquicia. Aunque los Minions utilizan un idioma inventado compuesto por palabras de diferentes lenguas y sonidos sin significado exacto, Pierre Coffin logra que cada uno tenga una personalidad perfectamente reconocible. Kevin suele sonar más responsable y decidido, Stuart transmite una actitud relajada y divertida, Bob refleja inocencia y ternura, mientras que Otto posee una energía caótica e impredecible. La dificultad de este trabajo radica en comunicar emociones únicamente mediante sonidos, expresiones vocales y entonaciones. Pierre Coffin consigue que los espectadores comprendan perfectamente lo que sienten los Minions incluso cuando no pronuncian frases convencionales. Este trabajo vocal es una de las principales razones por las que estos personajes se han convertido en iconos del cine de animación moderno. Alan Arkin interpreta a Wild Knuckles, el legendario villano que se convierte en mentor de Gru. Su voz transmite experiencia, confianza y autoridad, pero también refleja el cansancio de un personaje que ha dedicado toda su vida al crimen. Wild Knuckles comienza la historia como un líder traicionado por sus propios compañeros, lo que exige una interpretación que combine dureza con vulnerabilidad. Alan Arkin consigue mostrar ambos aspectos sin exageraciones. A medida que la relación entre Wild Knuckles y Gru evoluciona, el actor introduce matices más cálidos en su interpretación, haciendo evidente el afecto que desarrolla hacia el joven protagonista. El resultado es uno de los personajes más complejos de la película, capaz de alternar escenas de acción con momentos profundamente emotivos. Taraji P. Henson presta su voz a Bell Bottom, la nueva líder de los 6 salvajes. Bell Bottom es una villana ambiciosa, inteligente y extremadamente segura de sí misma. La actriz utiliza un tono firme y dominante que deja claro desde su primera aparición que el personaje está acostumbrado a ejercer el control sobre los demás. Al mismo tiempo, introduce una actitud elegante y sofisticada que convierte a Bell Bottom en una antagonista memorable. Durante la película demuestra gran capacidad para manipular a sus compañeros y para planificar complejos golpes criminales. La interpretación de Taraji P. Henson aporta mucha energía al personaje y contribuye a que resulte una rival convincente para Gru y Wild Knuckles. Michelle Yeoh interpreta a Master Cho, una experimentada maestra de artes marciales que entrena a los Minions. Aunque el personaje aparece durante una parte limitada de la historia, su presencia resulta fundamental para el desarrollo de la trama. Michelle Yeoh combina serenidad, disciplina y sentido del humor en su interpretación. Master Cho exige un entrenamiento muy riguroso, pero también demuestra paciencia y sabiduría mientras enseña a sus peculiares alumnos. La actriz consigue que el personaje represente la figura clásica del maestro de Kung Fu presente en muchas películas asiáticas, adaptándola al tono cómico propio de la franquicia. Lucy Lawless presta su voz a Nunchuk, una de las integrantes de los 6 salvajes. Nunchuk utiliza un arma inspirada en los tradicionales nunchakus, lo que refleja su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Lucy Lawless interpreta al personaje con una actitud desafiante y una gran confianza en sus capacidades. Su voz transmite agresividad, valentía y un constante deseo de demostrar superioridad frente a sus enemigos. Aunque Nunchuk no posee tanto tiempo en pantalla como otros personajes principales, la interpretación consigue que destaque dentro del grupo de villanos. Jean-Claude Van Damme interpreta a Jean-Claude, un villano cuyas manos han sido reemplazadas por enormes pinzas metálicas. El personaje constituye un homenaje humorístico a la carrera cinematográfica del propio Van Damme, famoso por sus películas de acción. Su interpretación enfatiza la fuerza física y la actitud intimidante del personaje. Jean-Claude participa en numerosas escenas de combate donde demuestra ser uno de los miembros más peligrosos del grupo. La voz grave y decidida utilizada por Van Damme aporta autenticidad al personaje y complementa perfectamente su apariencia amenazante.
Dolph Lundgren da vida a Svengeance, un enorme villano escandinavo obsesionado con la fuerza y las motocicletas. El personaje posee una personalidad exagerada que genera varios momentos cómicos a lo largo de la película. Lundgren utiliza una voz poderosa que transmite la enorme presencia física de Svengeance, pero también incorpora cierto tono humorístico que evita que el personaje resulte excesivamente serio. Sus intervenciones suelen combinar amenazas con situaciones absurdas, encajando perfectamente dentro del estilo desenfadado de la película. Danny Trejo interpreta a Stronghold, otro integrante de los Seis Salvajes. Stronghold destaca por su fuerza extraordinaria y por su aspecto intimidante. Danny Trejo aprovecha su característica voz grave para crear un personaje que inspira respeto desde su primera aparición. Aunque Stronghold habla menos que otros villanos, cada una de sus intervenciones refleja seguridad y determinación. Su trabajo ayuda a reforzar la imagen de los Seis Salvajes como una organización formada por criminales muy experimentados. Russell Brand presta su voz al Dr. Nefario, un joven científico brillante que más adelante se convertirá en uno de los aliados más importantes de Gru. En esta película todavía está comenzando su carrera como inventor, por lo que Russell Brand interpreta al personaje con entusiasmo y cierta torpeza. Nefario disfruta creando dispositivos extravagantes y experimentando con nuevas tecnologías. Aunque algunos de sus inventos no funcionan como esperaba, su creatividad resulta evidente desde el principio. La interpretación muestra el nacimiento de la amistad entre Gru y el científico, una relación que tendrá gran importancia en las películas posteriores. Julie Andrews vuelve a interpretar a Marlena Gru, la madre del protagonista. Marlena es una mujer estricta, exigente y poco comprensiva con los sueños de su hijo. Julie Andrews utiliza una voz elegante pero fría para reflejar la distancia emocional existente entre ambos personajes. Aunque sus apariciones son relativamente breves, ayudan a explicar parte de las inseguridades de Gru y el deseo constante que siente por demostrar su verdadero valor. La actriz consigue que el personaje transmita autoridad sin perder cierta humanidad, evitando convertirla en una simple antagonista familiar. RZA presta su voz a un motociclista que se cruza con Otto durante su viaje para recuperar el amuleto. Aunque se trata de un personaje secundario, desempeña un papel importante al ofrecer ayuda y orientación al pequeño Minion. La interpretación transmite tranquilidad y simpatía, aportando un momento más relajado dentro de una historia llena de persecuciones y acción constante. Kim Myo Jang interpreta a un joven estudiante que también aparece durante el recorrido de Otto. Su personaje representa la amabilidad de las personas comunes que ayudan desinteresadamente a quienes lo necesitan. La actuación aporta naturalidad y sirve para mostrar cómo incluso un Minion puede generar afecto en quienes se encuentra durante su aventura. Kevin Michael Richardson participa dando voz a varios personajes secundarios que aparecen a lo largo de la película. Su amplia experiencia en el doblaje le permite interpretar diferentes voces con gran facilidad, contribuyendo a enriquecer el universo de la historia. Aunque muchos espectadores no identifiquen inmediatamente su trabajo, sus personajes ayudan a crear un mundo más variado y dinámico. El reparto de voces destaca especialmente por la química existente entre Steve Carell y Alan Arkin. Las escenas compartidas entre Gru y Wild Knuckles muestran una evolución muy natural de la relación entre ambos personajes. Al principio predominan la desconfianza y la admiración, pero poco a poco se desarrolla un vínculo basado en el respeto mutuo. Las interpretaciones consiguen transmitir esa transformación de manera convincente, convirtiendo su relación en uno de los aspectos más memorables de la película. Otro elemento destacable es el extraordinario trabajo realizado por Pierre Coffin con los Minions. Aunque los personajes apenas utilizan palabras reconocibles, cada uno expresa emociones completamente diferentes mediante sonidos, risas, gritos y expresiones vocales. Esta capacidad para comunicar sentimientos sin recurrir a un lenguaje convencional constituye uno de los mayores logros del doblaje de la franquicia y demuestra el enorme talento necesario para interpretar personajes, aparentemente simples. Los villanos también reciben un tratamiento muy cuidado gracias a las interpretaciones de Taraji P. Henson, Lucy Lawless, Jean-Claude Van Damme,
Dolph Lundgren y Danny Trejo. Cada uno aporta características vocales distintas que permiten diferenciar fácilmente a los integrantes de los 6 salvajes. En lugar de sonar como un grupo uniforme, cada villano posee una identidad propia, reforzada por la personalidad que cada actor imprime a su personaje. Michelle Yeoh aporta equilibrio a la historia mediante un personaje que combina disciplina y humor. Su interpretación de Master Cho introduce un tono diferente durante las secuencias de entrenamiento de los Minions, permitiendo que estas escenas mezclen referencias al cine clásico de artes marciales con el característico humor físico de la franquicia. En conjunto, el reparto de Minions, el origen de Gru realiza un trabajo sobresaliente al dar vida a una amplia variedad de personajes con estilos y personalidades muy diferentes. Las interpretaciones vocales permiten que cada figura resulte fácilmente reconocible, fortalecen las relaciones entre los protagonistas y contribuyen a que la película mantenga un equilibrio constante entre la comedia, la acción y la emoción. Gracias a este talentoso elenco, la historia consigue conectar tanto con los seguidores de la saga como con nuevos espectadores, consolidando una vez más el éxito de una de las franquicias animadas más populares del cine contemporáneo. Minions, el origen de Gru es una película de animación que combina comedia, aventuras y acción para contar la historia de los primeros años de Gru, mucho antes de convertirse en el famoso supervillano conocido por el público en la saga de Mi villano favorito. En lugar de centrarse únicamente en los divertidos Minions, la película amplía el universo de la franquicia mostrando cómo comenzó la relación entre Gru y sus inseparables compañeros, además de explicar el origen de varias características que definirán al personaje durante su vida adulta. El resultado es una producción entretenida, colorida y llena de energía que mantiene el estilo característico de la serie mientras ofrece una historia de crecimiento personal. Uno de los mayores aciertos de la película es su capacidad para equilibrar el humor con una narrativa sencilla pero efectiva. Desde los primeros minutos queda claro que el objetivo principal es divertir al espectador. Los Minions protagonizan numerosas situaciones absurdas, persecuciones exageradas y accidentes inesperados que generan risas constantes. Sin embargo, la historia no depende únicamente de estos momentos cómicos. También dedica tiempo a desarrollar la personalidad de Gru, mostrando sus inseguridades, sus aspiraciones y el largo camino que debe recorrer antes de convertirse en el villano brillante que todos conocen. Gracias a este equilibrio, la película consigue entretener tanto a los niños como a los adultos. El protagonista representa uno de los aspectos más interesantes de la historia. Gru aparece como un niño inteligente, creativo y extremadamente ambicioso. Aunque sueña con convertirse en el mayor villano del mundo, todavía posee la inocencia propia de su edad. Esta combinación crea un personaje muy carismático, ya que sus grandes planes suelen verse interrumpidos por errores, falta de experiencia o simples problemas cotidianos. A lo largo de la película aprende importantes lecciones sobre la amistad, la confianza y la importancia de contar con personas leales a su lado. Esta evolución convierte al personaje en mucho más que un simple aspirante a supervillano. Los Minions continúan siendo el alma cómica de la franquicia. Kevin, Stuart, Bob y especialmente Otto protagonizan gran parte de las escenas más divertidas. Su peculiar forma de comunicarse, basada en un idioma inventado mezclado con palabras de distintos idiomas, sigue funcionando sorprendentemente bien. Aunque muchos de sus chistes dependen del humor físico y de situaciones exageradas, la película evita que resulten repetitivos gracias a la creatividad con la que se presentan los diferentes escenarios. Uno de los aspectos más positivos es que la película no necesita recurrir constantemente a la nostalgia para funcionar. Aunque quienes ya conocen las películas anteriores reconocerán múltiples referencias y conexiones, la historia puede disfrutarse perfectamente de manera independiente. Los nuevos espectadores entienden fácilmente quién es Gru, cuál es su objetivo y cómo comienza la relación con los Minions. Esto convierte a la película en una buena puerta de entrada para quienes nunca han visto la franquicia. La relación entre Gru y los Minions continúa siendo uno de los mayores encantos de la historia. A pesar de los constantes errores que cometen estos pequeños personajes amarillos, nunca dejan de apoyar a su líder.
Su lealtad absoluta genera varios momentos emotivos que equilibran la abundancia de escenas cómicas. La película muestra que, aunque Gru sueñe con convertirse en un gran villano, nunca está realmente solo porque siempre cuenta con amigos dispuestos a ayudarlo. Otro elemento destacable es el desarrollo de Otto. Aunque inicialmente parece un minion más dentro del grupo, termina desempeñando un papel fundamental en la historia. Su viaje personal demuestra que incluso el personaje aparentemente más torpe puede convertirse en un héroe cuando actúa con valentía y determinación. Esta evolución aporta variedad a la narrativa y evita que todos los minions tengan exactamente la misma función dentro de la película. Las secuencias de entrenamiento inspiradas en las clásicas películas de Kung Fu representan algunos de los momentos más originales del filme. La combinación entre disciplina, humor absurdo y espectaculares escenas de combate funciona muy bien. Estas escenas sirven no solo para hacer reír, sino también para justificar el crecimiento de los personajes antes del enfrentamiento final. Además, constituyen un claro homenaje a un género cinematográfico muy popular durante la época en la que se desarrolla la historia. El clímax ofrece un espectáculo visual lleno de acción, transformaciones sorprendentes y combates muy dinámicos. Aunque la resolución sigue una estructura relativamente predecible propia del cine familiar, consigue mantener la emoción gracias al carisma de los personajes y al ritmo constante de los acontecimientos. La batalla final combina humor, trabajo en equipo e ingenio, evitando depender únicamente de la fuerza física para resolver el conflicto principal. A nivel emocional, la película también supera las expectativas. La relación entre Gru y Wild Knuckles aporta momentos sinceros que recuerdan la importancia de contar con buenos mentores durante el proceso de crecimiento personal. El veterano villano enseña al joven protagonista que el verdadero liderazgo no consiste únicamente en ganar batallas o acumular poder, sino también en aprender de los errores y valorar la lealtad de quienes permanecen a nuestro lado. Este mensaje resulta sencillo, pero efectivo dentro del contexto de la historia. Sin embargo, la película también presenta algunas limitaciones. La trama es bastante simple y sigue una estructura muy familiar para quienes consumen habitualmente cine de animación. No existen grandes giros argumentales ni sorpresas realmente inesperadas. Muchos acontecimientos pueden anticiparse con facilidad, especialmente para el público adulto. Además, algunos personajes secundarios reciben poco tiempo en pantalla y podrían haber sido desarrollados con mayor profundidad. Los villanos, aunque entretenidos, no alcanzan el nivel de complejidad de otros antagonistas memorables del cine animado. Su principal función consiste en generar obstáculos para Gru y los Minions, pero la película dedica poco tiempo a explorar sus motivaciones personales. Esto hace que algunos miembros de los Seis Salvajes resulten más llamativos por su apariencia que por su desarrollo narrativo. Otro aspecto que algunos espectadores podrían considerar repetitivo es el tipo de humor utilizado por los Minions. Quienes ya han visto todas las películas anteriores reconocerán muchas situaciones basadas en caídas, persecuciones y accidentes cómicos. Aunque la creatividad visual evita que el humor pierda completamente su frescura, es evidente que la franquicia mantiene una fórmula muy definida que apenas introduce cambios significativos. A pesar de estas pequeñas limitaciones, la película consigue cumplir con su objetivo principal, entretener. Su duración resulta adecuada, el ritmo apenas decae y los personajes mantienen el interés del espectador desde el inicio hasta el final. La combinación entre aventura, humor y emociones familiares convierte a la historia en una opción muy recomendable para disfrutar en familia o simplemente para pasar un momento agradable. En cuanto a la calidad técnica, la producción demuestra el alto nivel alcanzado por el estudio de animación. Cada escenario presenta abundantes detalles, los efectos visuales son llamativos y el diseño de personajes mantiene el estilo que ha convertido a la franquicia en una de las más reconocibles del cine moderno. La iluminación, los movimientos de cámara y la composición de las escenas muestran un trabajo muy cuidado que contribuye a hacer la experiencia visual aún más atractiva. La música también desempeña un papel importante.
Las canciones seleccionadas encajan perfectamente con la ambientación de los años 70 y aportan energía a numerosas secuencias. La banda sonora original acompaña eficazmente los momentos de acción, comedia y emoción sin resultar invasiva, ayudando a mantener el tono ligero y divertido de toda la película. En definitiva, Minions, El origen de Gru es una película que cumple ampliamente con las expectativas de quienes buscan una aventura animada llena de humor, personajes carismáticos y una historia fácil de seguir. Aunque no pretende revolucionar el género ni ofrecer una narrativa especialmente compleja, logra desarrollar con éxito el origen de Gru y fortalecer la conexión entre el protagonista y los Minions. La película mantiene un equilibrio constante entre acción, comedia y emociones, apoyándose en una excelente animación y un reparto de voces muy sólido. ¿Vale la pena verla? La respuesta es sí, especialmente para quienes disfrutan de las películas familiares, las comedias animadas y el universo de mi villano favorito. Es una producción divertida, visualmente atractiva y con un ritmo que mantiene el entretenimiento de principio a fin. Los seguidores de la franquicia encontrarán respuestas sobre el pasado de Gru y varias referencias interesantes, mientras que los nuevos espectadores podrán disfrutar de una historia independiente, accesible y muy entretenida. Aunque su argumento es sencillo y algunos personajes secundarios podrían haber tenido un mayor desarrollo, sus numerosos aciertos superan claramente esas limitaciones. En conjunto, es una película recomendable para niños, adultos y familias que buscan una experiencia ligera, divertida y llena de encanto. Los efectos visuales y la animación por computadora de Minions, El origen de Gru representan uno de los aspectos más destacados de la película. Desde sus primeros minutos, la producción demuestra un nivel técnico muy alto, fruto de años de experiencia en el desarrollo de películas de animación digital. Aunque la historia está diseñada principalmente para el público familiar, el trabajo realizado en los efectos visuales va mucho más allá de simplemente crear personajes coloridos. Cada escenario, cada movimiento y cada detalle de iluminación han sido cuidadosamente diseñados para construir un mundo vibrante, dinámico y lleno de personalidad. El resultado es una película que no solo entretiene por su argumento, sino también por la enorme calidad de su presentación visual. Toda la película fue realizada mediante animación CGI, una técnica que utiliza gráficos generados por computadora para crear personajes, escenarios y efectos especiales completamente digitales. En lugar de depender de dibujos tradicionales o de actores reales, cada elemento visible en pantalla fue modelado y animado digitalmente. Esto permitió a los artistas controlar absolutamente todos los aspectos de la imagen, desde la textura de la ropa hasta el reflejo de la luz sobre una superficie metálica. Gracias a esta libertad creativa, el universo de Gru y los Minions alcanza un nivel de detalle que sería imposible conseguir mediante otros métodos de animación. Uno de los aspectos más impresionantes del CGI es el diseño de los personajes principales. Gru aparece como un niño de 12 años, pero conserva rasgos faciales que permiten reconocer inmediatamente al personaje adulto visto en las películas anteriores. Su nariz alargada, sus expresiones exageradas y su particular forma de caminar fueron adaptadas cuidadosamente para representar una versión mucho más joven sin perder su identidad visual. Los animadores consiguieron equilibrar la inocencia propia de un niño con pequeños gestos que anticipan la personalidad que desarrollará en el futuro. Los Minions también recibieron importantes mejoras respecto a entregas anteriores. Aunque mantienen su aspecto clásico, los modelos tridimensionales presentan una mayor cantidad de detalles en la textura de la piel, el brillo de los ojos, las gafas metálicas y los tejidos de sus overoles. Incluso pequeños elementos como las costuras de la ropa, las manchas sobre los zapatos o las huellas dejadas durante sus aventuras fueron creados con un gran nivel de precisión. Estos detalles pueden pasar desapercibidos durante un primer visionado debido al ritmo acelerado de la película, pero contribuyen enormemente al realismo visual. La animación facial constituye otro de los grandes logros técnicos. Los Minions apenas utilizan palabras comprensibles, por lo que la mayor parte de sus emociones deben expresarse mediante movimientos de los ojos, cambios en la boca, inclinaciones de la cabeza y gestos corporales.
Cada sonrisa, expresión de sorpresa o reacción de miedo fue cuidadosamente animada para que el espectador pudiera comprender exactamente lo que sienten en cada momento. Esta capacidad para comunicar emociones sin depender del diálogo demuestra el enorme trabajo realizado por los animadores. Los movimientos corporales presentan una fluidez sobresaliente. Cada personaje posee una forma distinta de desplazarse que refleja perfectamente su personalidad. Gru suele caminar con rapidez y determinación, incluso cuando todavía es un niño. Kevin transmite responsabilidad mediante movimientos más controlados, Stuart adopta una actitud relajada y Bob expresa curiosidad con pequeños saltos y cambios constantes de dirección. Otto, por su parte, posee una animación mucho más impredecible que enfatiza su carácter impulsivo. Estas diferencias hacen que todos los personajes resulten fácilmente reconocibles incluso cuando aparecen juntos en pantalla. La simulación física también alcanza un nivel muy elevado. Los objetos reaccionan de forma convincente al contacto con los personajes. La ropa se mueve de manera natural durante las persecuciones, el cabello responde correctamente al viento y numerosos elementos del entorno presentan deformaciones realistas cuando son golpeados. Aunque la película mantiene un estilo caricaturesco, la física digital consigue aportar credibilidad a un mundo claramente fantástico. La iluminación representa uno de los mayores avances respecto a las primeras películas de la franquicia. Cada escena utiliza diferentes fuentes de luz para generar profundidad y realzar los colores. Durante las secuencias diurnas predominan tonos cálidos que transmiten optimismo y energía, mientras que las escenas nocturnas utilizan luces urbanas, reflejos y sombras que aportan mayor dramatismo. Los artistas aprovecharon las posibilidades del renderizado moderno para crear superficies capaces de reflejar correctamente la luz dependiendo del material representado. Los escenarios muestran una enorme riqueza visual. Las calles, edificios, automóviles y comercios inspirados en los años 70 fueron recreados con gran atención al detalle. Cada ciudad presenta cientos de elementos decorativos que ayudan a construir un mundo vivo y creíble. Los escaparates contienen productos diferentes, las carreteras muestran señales específicas de la época y los interiores de las viviendas reflejan fielmente el estilo de decoración característico de aquellos años. Todo este trabajo de modelado contribuye a que el espectador se sumerja completamente en la ambientación. Uno de los aspectos más llamativos es la enorme variedad de escenarios presentes durante la película. La historia no permanece en un único lugar, sino que lleva a los personajes por barrios residenciales, edificios secretos, templos de artes marciales, carreteras, desiertos y grandes ciudades. Cada uno de estos lugares posee una identidad visual propia gracias al uso de diferentes colores, arquitecturas y condiciones de iluminación. Esta diversidad evita cualquier sensación de repetición y mantiene constantemente el interés visual. Las secuencias de acción representan otro ejemplo del excelente uso del CGI. Las persecuciones están cuidadosamente coreografiadas para que múltiples personajes puedan desplazarse simultáneamente sin generar confusión. La cámara virtual se mueve con gran libertad alrededor de los protagonistas, siguiendo automóviles, motocicletas y objetos voladores mediante movimientos imposibles de realizar con cámaras físicas tradicionales. Esta flexibilidad permite crear escenas espectaculares que mantienen siempre una excelente claridad visual. Durante las escenas de combate inspiradas en las películas clásicas de Kung Fu, la animación demuestra una precisión extraordinaria. Cada golpe, salto y movimiento corporal fue cuidadosamente planificado para transmitir velocidad sin perder legibilidad. Los efectos asociados a los impactos, como polvo, fragmentos o vibraciones del entorno, complementan perfectamente la acción sin ocultar los movimientos principales. El resultado es una combinación muy equilibrada entre espectacularidad y humor. Los efectos de partículas desempeñan un papel importante durante toda la película. Explosiones, humo, chispas, polvo, agua, fuego y fragmentos reaccionan de manera muy convincente gracias a complejas simulaciones digitales. Estos pequeños detalles aumentan considerablemente la sensación de realismo sin alterar el estilo caricaturesco característico de la franquicia.
Incluso durante las escenas más caóticas resulta evidente el enorme trabajo realizado para coordinar todos estos elementos. La simulación del agua constituye otro aspecto técnico especialmente destacado. Durante diversas escenas aparecen ríos, fuentes y salpicaduras generadas mediante sistemas avanzados de partículas. El agua presenta transparencia, reflejos y movimiento muy naturales, interactuando correctamente con los personajes y los objetos del entorno. Este tipo de simulaciones requiere una gran capacidad de procesamiento debido a la enorme cantidad de cálculos necesarios para representar líquidos de forma convincente. Los materiales utilizados en el modelado digital muestran una gran variedad de propiedades físicas. El metal refleja intensamente la luz, los tejidos presentan superficies suaves con pequeñas irregularidades y las superficies de madera muestran vetas claramente visibles. Incluso materiales aparentemente sencillos, como el plástico de las gafas de los Minions, fueron creados utilizando diferentes capas de sombreado para obtener un aspecto más realista. Uno de los momentos visualmente más espectaculares llega durante el enfrentamiento final, cuando el poder del antiguo amuleto provoca transformaciones inspiradas en el zodiaco chino. Estas secuencias combinan modelado tridimensional, simulaciones de energía, efectos luminosos y complejas animaciones corporales para representar enormes criaturas fantásticas. Los artistas consiguieron que cada transformación resultara visualmente diferente, otorgando personalidad propia a cada villano. La utilización del color también merece especial reconocimiento. La película emplea una paleta extremadamente viva que refleja perfectamente el tono optimista y divertido de la historia. Los colores amarillos de los Minions contrastan con los tonos oscuros utilizados en los trajes de los villanos, mientras que los escenarios urbanos presentan una amplia variedad de colores inspirados en la estética de los años 70. Esta planificación cromática facilita la identificación inmediata de personajes y escenarios. Las cámaras virtuales permiten crear composiciones muy cinematográficas. Aunque toda la película fue generada por computadora, muchas escenas imitan el comportamiento de cámaras reales mediante movimientos suaves, cambios de enfoque y perspectivas dinámicas. Los planos generales muestran la escala de los escenarios, mientras que los primeros planos destacan las expresiones faciales durante los momentos emocionales. Esta planificación visual ayuda a reforzar la narrativa sin llamar excesivamente la atención sobre la tecnología utilizada. El renderizado final presenta una calidad sobresaliente. Cada imagen contiene un elevado nivel de detalle, sombras suaves, reflejos precisos y una excelente integración entre personajes y escenarios. Los tiempos de procesamiento necesarios para generar cada fotograma probablemente fueron muy elevados debido a la complejidad de la iluminación y los materiales utilizados. Sin embargo, el resultado justifica plenamente ese esfuerzo técnico. Otro aspecto destacable es la consistencia visual mantenida durante toda la película. A pesar de los constantes cambios de escenario, clima e iluminación, todos los elementos conservan una identidad artística uniforme. Esto demuestra una cuidadosa supervisión durante todas las fases de producción para asegurar que el estilo visual permaneciera coherente desde el inicio hasta el final. La animación también aprovecha muy bien las posibilidades expresivas del lenguaje corporal. Muchos chistes funcionan únicamente gracias a pequeños movimientos de los personajes, sin necesidad de utilizar diálogos. Los animadores exageran ciertas acciones para aumentar el efecto cómico, pero siempre mantienen suficiente naturalidad para que las situaciones resulten comprensibles y divertidas. El cabello, la ropa y otros elementos flexibles fueron creados utilizando sistemas de simulación que reaccionan automáticamente al movimiento de los personajes. Cuando Gru corre, su bufanda responde al viento. Cuando los Minions saltan, sus overoles presentan pequeñas deformaciones naturales. Estos detalles aportan dinamismo adicional a la animación y aumentan la sensación de realismo. Los efectos de profundidad también contribuyen significativamente a la calidad visual. Muchos escenarios contienen múltiples capas de objetos situados a diferentes distancias, creando una sensación muy convincente de espacio tridimensional.
La utilización de desenfoques suaves durante determinados planos ayuda además a dirigir la atención del espectador hacia los elementos más importantes de cada escena. La integración entre humor y efectos visuales constituye uno de los mayores logros de la película. Numerosos chistes dependen directamente de la animación exagerada de los personajes o del comportamiento inesperado de objetos digitales. El CGI no se limita a crear imágenes atractivas, sino que participa activamente en la construcción de la comedia mediante movimientos imposibles, transformaciones absurdas y reacciones exageradas que solo pueden lograrse mediante animación digital. En términos generales, Minions, el origen de Gru representa un excelente ejemplo de las posibilidades actuales de la animación CGI. La combinación de modelado detallado, iluminación avanzada, simulaciones físicas, animación expresiva y espectaculares efectos visuales da como resultado una película técnicamente sobresaliente. Aunque su principal objetivo es entretener mediante una historia ligera y divertida, el nivel de trabajo artístico y tecnológico presente en cada escena demuestra un enorme compromiso con la calidad visual. Gracias a estos efectos, el universo de Gru y los Minions resulta más vivo, dinámico y atractivo que nunca, consolidando a la película como una de las producciones de animación más sólidas y visualmente impresionantes de su generación. El desempeño en taquilla y el lanzamiento en medios domésticos de Minions, el origen de Gru es un aspecto clave para entender el impacto real de la película dentro de la industria cinematográfica. Más allá de ser una producción de animación orientada al público familiar, la película forma parte de una de las franquicias más exitosas del cine moderno, lo que influyó directamente en su rendimiento comercial a nivel global. Su estreno no solo representó un evento importante para los estudios de animación, sino también una recuperación significativa para la taquilla internacional tras varios años de cambios en los hábitos de consumo de entretenimiento. Desde su lanzamiento en cines, la película mostró un fuerte atractivo comercial gracias a la popularidad de los Minions y del universo de Mi Villano Favorito. El público ya estaba familiarizado con estos personajes, lo que generó una gran expectativa antes del estreno. Las campañas de marketing fueron intensas y se enfocaron en resaltar el humor característico de los Minions, la estética colorida y la ambientación en los años 70. Esta estrategia logró captar tanto a niños como a adultos que ya habían crecido con las entregas anteriores, ampliando así el rango de audiencia potencial. Durante su estreno mundial, la película logró un debut muy sólido en varios países. En mercados importantes como Estados Unidos, Europa y Asia, ocupó rápidamente los primeros lugares en taquilla durante su primer fin de semana. La combinación de una marca reconocida, una historia accesible y una fuerte campaña publicitaria permitió que la película atrajera grandes audiencias desde el primer día. Las salas de cine familiares registraron una alta ocupación, especialmente en horarios de fin de semana, donde el público infantil fue el principal impulsor de las ventas de entradas. A nivel global, el rendimiento de la película fue considerablemente alto para una producción de animación. Logró superar ampliamente su presupuesto de producción, convirtiéndose en uno de los títulos animados más rentables de su año. El éxito internacional fue especialmente fuerte en mercados donde los personajes de los Minions tienen una gran popularidad, como América Latina, Europa y algunas regiones de Asia. En estos lugares, la película se mantuvo durante varias semanas consecutivas dentro del top de taquilla, demostrando una estabilidad comercial notable. Uno de los factores que contribuyeron al éxito en taquilla fue el momento de su estreno. La película llegó a los cines en un periodo en el que el público regresaba progresivamente a las salas después de las restricciones globales de años anteriores. Esto generó un ambiente favorable para grandes producciones familiares, ya que muchas personas buscaban experiencias cinematográficas accesibles y entretenidas para disfrutar en grupo. Minions, el origen de Gru se benefició directamente de esta tendencia, posicionándose como una de las principales opciones de entretenimiento familiar del momento. Además del rendimiento en cines tradicionales, la película también tuvo un impacto importante en formatos premium como IMAX y salas con tecnología mejorada de sonido e imagen. Aunque no fue una película diseñada exclusivamente para este tipo de formatos, su animación colorida,
Su diseño visual detallado y sus secuencias de acción dinámicas hicieron que se adaptara muy bien a estas experiencias inmersivas. Esto ayudó a incrementar los ingresos globales y a prolongar su presencia en cartelera. En cuanto a la evolución de la taquilla, la película mostró una curva relativamente estable. Después de un fuerte estreno inicial, la caída en ingresos semanales fue moderada en comparación con otros estrenos de la misma época. Este comportamiento indica un buen boca a boca entre el público familiar, donde la recomendación entre espectadores ayudó a mantener el interés durante varias semanas. Las películas animadas suelen beneficiarse de este tipo de dinámica, ya que el público infantil y las familias tienden a asistir en diferentes momentos, no solo durante el estreno. El éxito en taquilla también estuvo acompañado por un fuerte desempeño en merchandising. Aunque esto no forma parte directa de los ingresos cinematográficos, sí contribuye significativamente al valor total de la franquicia. Los Minions ya eran personajes muy populares en productos como juguetes, ropa, mochilas y artículos escolares, y el estreno de la película impulsó aún más estas ventas. Esto reforzó la presencia global de la marca y consolidó su posición dentro del mercado de entretenimiento infantil. Después de su paso por los cines, la película inició su recorrido en medios domésticos, incluyendo formatos digitales, Blu-ray y plataformas de streaming. Este proceso es una parte fundamental del ciclo de vida de las películas modernas, ya que permite que el público que no pudo verla en salas tenga acceso a ella desde casa. El lanzamiento digital se realizó pocas semanas después del estreno en cines, siguiendo la estrategia habitual de los estudios en la actualidad. En su versión digital, la película estuvo disponible para alquiler y compra en diferentes plataformas online. Este tipo de distribución permite a los espectadores acceder rápidamente al contenido sin necesidad de esperar al lanzamiento físico. La calidad de imagen en estas versiones fue alta, manteniendo la resolución original de la animación y permitiendo disfrutar de todos los detalles visuales del CGI. Además, el formato digital ofreció la posibilidad de ver la película en múltiples dispositivos como televisores inteligentes, ordenadores, tablets y teléfonos móviles. El lanzamiento en Blu-ray y DVD llegó posteriormente, dirigido principalmente a coleccionistas y familias que prefieren formatos físicos. Estas ediciones incluyeron mejoras de calidad de imagen y sonido, aprovechando al máximo la animación detallada de la película. El Blu-ray, en particular, ofreció una experiencia visual muy cercana a la versión cinematográfica, con colores más definidos y mayor nitidez en los detalles de los personajes y escenarios. Las ediciones físicas también incluyeron contenido adicional, como escenas eliminadas, material detrás de cámaras, entrevistas con el equipo de producción y explicaciones sobre el proceso de animación. Este tipo de material es especialmente valorado por los aficionados a la animación, ya que permite comprender el enorme trabajo técnico y creativo detrás de cada escena. Uno de los aspectos más importantes del lanzamiento en medios domésticos fue su llegada a plataformas de streaming. La película fue incluida en el catálogo de servicios digitales de gran alcance, lo que permitió que millones de usuarios la vieran desde sus hogares. Este modelo de distribución se ha convertido en una parte esencial del negocio cinematográfico moderno, ya que amplía significativamente la audiencia potencial más allá de las salas de cine. El rendimiento en streaming fue muy fuerte, especialmente durante las primeras semanas tras su disponibilidad. Muchas familias que no habían tenido oportunidad de verla en cines aprovecharon su lanzamiento digital para disfrutarla juntos en casa. Este tipo de consumo refuerza el carácter familiar de la película, ya que permite verla en múltiples ocasiones sin coste adicional por cada visualización individual. El éxito en medios domésticos también contribuyó a mantener la relevancia de la película durante más tiempo. Incluso después de abandonar la cartelera, la película siguió generando interés a través de plataformas digitales y ventas de formatos físicos. Esto demuestra la importancia de una estrategia de distribución bien planificada. Minions, el origen de Gru es una película que, como muchas producciones de gran franquicia, genera opiniones mixtas dependiendo del tipo de espectador. Para algunos, es una comedia animada extremadamente entretenida y visualmente atractiva,
Para otros, es una historia sencilla que repite fórmulas ya vistas en entregas anteriores. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué la película funcionó tan bien en taquilla, pero también porque recibió críticas divididas en algunos sectores del público. Uno de los principales puntos positivos de la película es su fuerte valor de entretenimiento. Desde el inicio hasta el final, la historia mantiene un ritmo constante lleno de humor, acción y situaciones absurdas protagonizadas por los Minions. Este tipo de narrativa está diseñada para no aburrir al espectador en ningún momento, especialmente al público infantil. Cada escena introduce un nuevo conflicto o un chiste visual, lo que hace que la película sea muy dinámica y fácil de seguir. Para quienes buscan una experiencia ligera y divertida, este es uno de sus mayores aciertos. Otro aspecto positivo importante es el carisma de los personajes. Gru, incluso en su versión infantil, sigue siendo un protagonista interesante debido a su inteligencia, su ambición y su forma peculiar de ver el mundo. Los Minions, por su parte, continúan siendo el alma de la franquicia. Su comportamiento caótico, su lenguaje incomprensible y sus reacciones exageradas generan una conexión inmediata con el público. Personajes como Otto también aportan frescura, ya que introducen nuevas dinámicas dentro del grupo y permiten explorar diferentes tipos de humor. La animación es otro punto muy fuerte de la película. El nivel técnico del CGI es excelente, con escenarios detallados, iluminación cuidada y movimientos fluidos. Cada entorno está diseñado con atención al detalle, especialmente en la recreación de la década de los años 70. Los colores vivos, los diseños de los vehículos, la arquitectura y los elementos decorativos contribuyen a crear un mundo visualmente atractivo. Este aspecto hace que la película sea agradable de ver incluso sin prestar demasiada atención a la historia. También destaca el ritmo narrativo. La película no se detiene demasiado en explicaciones largas ni en escenas demasiado densas. Todo avanza de manera rápida, lo que ayuda a mantener la atención del espectador. Esta estructura es especialmente efectiva para el público infantil, que suele preferir historias con acción constante y pocos momentos de pausa. Además, la combinación entre comedia y aventura mantiene un equilibrio que evita que la historia se vuelva aburrida. Otro punto positivo es la introducción de elementos de acción inspirados en el cine de artes marciales y películas clásicas de los años 70. Las escenas de entrenamiento y combate aportan variedad visual y rompen la monotonía del humor constante. Estas secuencias están bien coreografiadas dentro del estilo animado y permiten explorar nuevas formas de interacción entre los personajes, especialmente entre los Minions y Master Chiao. La película también funciona bien como historia de origen. Explica de manera sencilla cómo Gru comenzó su camino en el mundo del villanismo y cómo se formó su relación con los Minions. Aunque no es una historia compleja, cumple su función de ampliar el universo de la franquicia. Los espectadores que ya conocían las películas anteriores pueden disfrutar de ver los orígenes de personajes que ya les resultan familiares. Sin embargo, la película también presenta varios puntos negativos que han sido señalados por críticos y parte del público. Uno de los más importantes es la simplicidad de la historia. La trama sigue una estructura muy predecible, típica del cine familiar de animación. Desde el principio es fácil anticipar hacia dónde se dirige la historia, lo que reduce el impacto de cualquier posible sorpresa. No hay giros argumentales realmente inesperados ni una narrativa profunda que invite a la reflexión. Otro punto débil es el desarrollo limitado de algunos personajes secundarios. Aunque los villanos conocidos como los Seis Salvajes tienen diseños interesantes y habilidades llamativas, sus motivaciones no están muy bien exploradas. Funcionan más como obstáculos para la historia que como personajes con profundidad propia. Esto hace que algunos antagonistas resulten olvidables una vez terminada la película. El humor, aunque efectivo en muchos momentos, también puede ser considerado repetitivo. La mayoría de los chistes de los Minions se basan en el humor físico, caídas, accidentes y malentendidos. Este tipo de comedia funciona bien en pequeñas dosis, pero al repetirse constantemente puede perder impacto para algunos espectadores adultos.
Quienes ya están familiarizados con la franquicia pueden sentir que la fórmula no ha cambiado demasiado respecto a películas anteriores. Otro aspecto negativo es la falta de riesgo narrativo. La película sigue una estructura muy segura, diseñada para agradar a un público amplio sin tomar demasiadas decisiones arriesgadas. Esto significa que evita explorar temas más profundos o complejos, manteniéndose siempre dentro de un tono ligero y familiar. Aunque esto no es necesariamente un defecto para una película infantil, sí limita su capacidad de destacar frente a otras producciones de animación más innovadoras. Algunos espectadores también han señalado que el protagonismo de los Minions puede llegar a eclipsar la historia principal de Gru. Aunque la película se centra en el origen del personaje, muchas escenas están dominadas por el humor de los Minions, lo que puede dar la sensación de que la narrativa principal pierde fuerza en ciertos momentos. Esto puede afectar el equilibrio entre comedia y desarrollo argumental. Otro punto débil está relacionado con la previsibilidad del desarrollo emocional. La relación entre Gru y Wild Knuckles sigue un patrón bastante convencional de mentor y aprendiz. Aunque hay momentos emotivos, la evolución de su vínculo es bastante predecible y no presenta grandes sorpresas. Esto hace que algunas escenas emocionales pierdan parte de su impacto. En cuanto al villano principal, Bao Bottom, aunque es carismática y visualmente llamativa, no tiene una profundidad psicológica destacable. Su motivación se basa principalmente en el deseo de poder, lo que la convierte en un antagonista funcional pero no especialmente memorable. Lo mismo ocurre con otros miembros del grupo, que funcionan más como personajes de acción que como figuras con desarrollo narrativo. Otro aspecto criticado es que la película no aporta grandes innovaciones dentro del género de animación. Aunque su calidad técnica es excelente, la fórmula narrativa es muy similar a otras películas de la franquicia. Esto puede hacer que algunos espectadores sientan que están viendo una variación de una historia ya conocida, en lugar de una propuesta completamente nueva. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que la película cumple perfectamente su objetivo principal: entretener. No intenta ser una obra profundamente filosófica ni una historia compleja, sino una aventura ligera diseñada para un público amplio. En este sentido, su simplicidad puede incluso considerarse una fortaleza, ya que permite que cualquier persona, independientemente de la edad, pueda disfrutarla sin dificultad. El equilibrio entre sus puntos positivos y negativos depende en gran medida del tipo de espectador. Para el público infantil, la película es altamente efectiva gracias a su humor constante, sus personajes coloridos y su ritmo rápido. Para las familias, representa una opción segura de entretenimiento que puede disfrutarse en conjunto sin complicaciones. Sin embargo, para el público adulto más exigente o para quienes buscan historias más profundas, la película puede resultar algo superficial. En conclusión, Minions, El origen de Gru es una película que destaca por su animación de alta calidad, su humor accesible y su gran valor de entretenimiento. Sus personajes carismáticos, especialmente los Minions, siguen siendo su mayor fortaleza, junto con un diseño visual muy atractivo y una ejecución técnica impecable. Sin embargo, sus debilidades incluyen una historia predecible, personajes secundarios poco desarrollados y un humor que puede resultar repetitivo. A pesar de sus limitaciones, la película logra cumplir con éxito su objetivo dentro del género de animación familiar. Es una producción diseñada para divertir más que para innovar, y en ese aspecto funciona muy bien. Por eso, aunque no es una obra revolucionaria, sí es una película disfrutable que mantiene viva la popularidad de la franquicia y ofrece una experiencia entretenida para todo tipo de público. La película Minions, El origen de Gru está dirigida por un equipo creativo que ya tiene una larga experiencia dentro del universo de mi villano favorito. Aunque muchas personas asocian directamente la franquicia con un solo creador, en realidad se trata de un trabajo colectivo donde varios directores, guionistas y productores colaboran para construir una historia coherente, divertida y visualmente atractiva. El papel del director y del escritor es fundamental, ya que ellos son quienes dan forma a la narrativa, el tono, los personajes y el estilo general de la película.
En el caso de esta película, el enfoque principal fue mantener el humor característico de los Minions al mismo tiempo que se exploraba el origen del joven Gru. Los directores principales de la película son Kyle Balda y Brad Evelson. Kyle Balda ya había trabajado anteriormente en otras entregas del universo Minions, por lo que tenía una comprensión profunda del estilo visual y del tipo de humor que define a estos personajes. Su experiencia en animación le permitió mantener la coherencia con las películas anteriores, especialmente en la forma en que se representan las expresiones exageradas, las situaciones cómicas y el ritmo acelerado de la narrativa. Brad Avleson, por su parte, aportó una nueva perspectiva al proyecto, especialmente en la construcción de escenas de acción y en la dirección de personajes humanos como el joven Gru. La combinación de ambos directores permitió equilibrar dos elementos importantes. Por un lado, la comedia absurda y caótica de los Minions. Por otro lado, una historia más estructurada centrada en el crecimiento de Gru. Este equilibrio no siempre es fácil de lograr en películas de animación, ya que existe el riesgo de que los personajes cómicos dominen completamente la narrativa. Sin embargo, la dirección consiguió mantener una línea clara donde ambos elementos se complementan en lugar de competir entre sí. El trabajo de dirección también se refleja en el ritmo de la película. Cada escena está diseñada para mantener la atención del espectador, alternando entre momentos de acción, comedia y pequeñas pausas emocionales. Los directores utilizan cortes rápidos, movimientos dinámicos de cámara virtual y transiciones visuales muy fluidas para evitar que la historia pierda energía. Este estilo es especialmente importante en una película dirigida principalmente a un público infantil, donde la atención puede fluctuar fácilmente. En cuanto a la dirección de personajes, uno de los mayores retos fue representar a Gru como un niño sin perder su esencia original. Los directores tuvieron que asegurarse de que el personaje siguiera siendo reconocible para los fans de la franquicia, pero al mismo tiempo debía mostrar vulnerabilidad, ingenuidad y ambición propia de su edad. Esto se logra mediante expresiones faciales muy cuidadas, posturas corporales específicas y una animación que refuerza su personalidad en formación. Los Minions también representan un desafío importante para la dirección. Aunque son personajes sin un lenguaje convencional, los directores deben asegurarse de que el público entienda perfectamente lo que están sintiendo en cada momento. Esto se consigue mediante exageración visual, reacciones físicas claras y una puesta en escena muy expresiva. Cada gesto de los Minions está cuidadosamente diseñado para transmitir emoción sin necesidad de diálogo. En el aspecto visual, la dirección se apoya fuertemente en el equipo de animación y diseño. Kyle Balda, en particular, tiene experiencia en crear mundos visualmente ricos y dinámicos. En esta película, la ambientación de los años 70 es un elemento clave, y los directores se aseguran de que cada detalle del entorno contribuya a la inmersión del espectador. Desde los coches hasta la arquitectura urbana, todo está cuidadosamente estilizado para reflejar la época sin perder el tono caricaturesco de la franquicia. Pasando al guión, los principales responsables de la historia son Matthew Fogo como guionista principal, junto con la colaboración de otros escritores del equipo de Illumination. El trabajo del guionista en una película de animación no solo consiste en escribir diálogos, sino también en estructurar la historia, definir los arcos de los personajes y crear situaciones que funcionen visualmente. En este caso, el guión se centra en la idea de cómo un niño llamado Gru comienza su camino hacia convertirse en un villano legendario. El guión está diseñado con una estructura clásica de viaje del héroe, aunque invertida, ya que el protagonista aspira a convertirse en villano. Desde el principio, se presenta el deseo de Gru de ser reconocido por los Seis Salvajes, un grupo de villanos legendarios. Este objetivo inicial sirve como motor narrativo que impulsa toda la historia. A medida que avanza la película, el guión introduce conflictos, obstáculos y personajes que ayudan a desarrollar la personalidad del protagonista. Uno de los aspectos más importantes del guión es el equilibrio entre comedia y narrativa emocional. Aunque la película está llena de humor visual y situaciones absurdas, también incluye momentos de crecimiento personal para Gru.
El guionista tiene la tarea de asegurarse de que estos momentos no se sientan forzados, sino que surjan de manera natural dentro de la historia. Esto se logra mediante diálogos simples pero efectivos y situaciones que obligan al personaje a tomar decisiones importantes. El guión también dedica especial atención a los Minions, especialmente a Otto, quien tiene un papel clave en la historia. Otto representa la torpeza, la inocencia y la lealtad, y su subtrama añade una dimensión adicional a la narrativa. Aunque su historia es más ligera y cómica, también contribuye al desarrollo general del argumento, ya que su acción tiene consecuencias directas en el conflicto principal. Otro elemento importante del guión es la construcción de los villanos, conocidos como los Seis Salvajes. El guionista los presenta como una organización poderosa pero internamente inestable. Esta decisión narrativa permite generar conflictos sin necesidad de crear un antagonista completamente nuevo desde cero. Cada miembro del grupo tiene una personalidad exagerada que encaja con el tono cómico de la película, pero al mismo tiempo sirven como amenaza real para Gru. El personaje de Wild Knuckles también es un punto central en el guión. Su relación con Gru está cuidadosamente construida para evolucionar de enemigos a aliados. El guionista utiliza esta dinámica para explorar temas como la traición, la redención y la mentoría. A través de sus interacciones, Gru aprende lecciones importantes sobre liderazgo y confianza, lo que enriquece el desarrollo del personaje principal. El guión también se apoya en referencias culturales, especialmente al cine de los años 70 y a las películas de artes marciales. Estas referencias no son casuales, sino que están integradas dentro de la estructura narrativa para reforzar el estilo visual y temático de la película. Esto ayuda a darle personalidad propia dentro de la franquicia. Uno de los retos del guión era mantener la coherencia con las películas anteriores de mi villano favorito. Esto significa que la historia debía encajar perfectamente en la línea temporal del universo, explicando elementos que ya se conocían sin contradecir eventos futuros. Este tipo de escritura requiere planificación cuidadosa para evitar inconsistencias. El guión también destaca por su simplicidad intencionada. No busca complicar demasiado la trama, ya que el público principal son niños y familias. En lugar de desarrollar subtramas complejas, se centra en una historia principal clara con objetivos fáciles de entender. Esto permite que la película sea accesible para todo tipo de espectadores. La colaboración entre dirección y guión es fundamental en esta película. Los directores toman el material escrito y lo transforman en imágenes animadas, mientras que los guionistas proporcionan la base narrativa. En muchos casos, ambos equipos trabajan de manera conjunta durante la producción, ajustando escenas, modificando diálogos y adaptando situaciones según las necesidades visuales. En el caso de Minions, el origen de Gru, esta colaboración es evidente en la forma en que las escenas están construidas. Muchas secuencias dependen completamente del timing visual, lo que significa que el guión debe estar perfectamente sincronizado con la animación. Esto es especialmente importante en escenas de comedia, donde el ritmo es esencial para que el chiste funcione. El resultado final es una película que combina una dirección dinámica con un guión sencillo pero efectivo. Aunque no intenta ser una obra profundamente compleja, cumple perfectamente su objetivo de entretener y expandir el universo de los Minions y Gru. La dirección aporta energía visual y creatividad, mientras que el guión proporciona una base narrativa sólida que sostiene toda la película. En conclusión, el trabajo del director y del guionista en Minions, el origen de Gru es un ejemplo claro de cómo la colaboración en el cine de animación es esencial para lograr un producto exitoso. Kyle Balda y Brad Evoson aportan una visión visual dinámica y coherente, mientras que Matthew Fogel y el equipo de escritura construyen una historia accesible, divertida y emocionalmente funcional. Juntos logran una película equilibrada que combina humor, acción y crecimiento de personajes, manteniendo la esencia de la franquicia y ofreciendo una experiencia entretenida para todo tipo de público. La música y el BGM, Background Music o música de fondo, de Minions, el origen de Gru juegan un papel esencial dentro de la experiencia cinematográfica, ya que no solo acompañan las imágenes, sino que también refuerzan la comedia, la emoción
la acción y el estilo retro de la película. En una producción animada como esta, la banda sonora no es un elemento secundario, sino una herramienta narrativa fundamental que ayuda a definir el ritmo de cada escena y a dar identidad al universo de los Minions y de Gru. La película utiliza una combinación de música original compuesta específicamente para la historia junto con canciones populares de la época en la que se desarrolla, los años 70, lo que crea una experiencia sonora muy rica y dinámica. El compositor principal de la música original de la película es Heitor Pereira, un músico brasileño muy conocido dentro del mundo de la animación. Su trabajo en esta franquicia ya venía desde películas anteriores de Mi villano favorito y Minions, lo que le permitió desarrollar un estilo musical muy reconocible asociado a estos personajes. Su enfoque combina ritmos alegres, melodías juguetonas y arreglos orquestales que reflejan perfectamente la personalidad caótica y divertida de los Minions, así como la evolución emocional de Gru a lo largo de la historia. Heitor Pereira tiene la habilidad de crear música que no solo acompaña la acción, sino que también cuenta la historia por sí misma. En Minions, el origen de Gru, su composición utiliza una mezcla de instrumentos tradicionales de orquesta con elementos modernos, percusión energética y sonidos cómicos que refuerzan las situaciones absurdas de la película. Cada personaje principal tiene una identidad musical implícita que se refleja en los temas que aparecen durante sus escenas. El tema principal asociado a Gru es uno de los elementos más importantes del BGM. Este tema musical refleja la ambición, la inteligencia y la determinación del personaje. Cuando Gru aparece en pantalla, la música suele incluir tonos más graves, ritmos firmes y melodías que transmiten sensación de planificación y estrategia. A medida que el personaje evoluciona a lo largo de la película, su música también cambia ligeramente, volviéndose más emocional en los momentos de duda o crecimiento personal. Los Minions, por otro lado, tienen una identidad musical completamente diferente. Sus escenas están acompañadas por música mucho más caótica, rápida y juguetona. Heitor Pereira utiliza instrumentos como el xilófono, el banjo, la percusión ligera y efectos sonoros cómicos para representar su comportamiento impredecible. Esta música ayuda a reforzar el humor visual de los Minions, haciendo que incluso las escenas más simples se sientan divertidas y dinámicas. Uno de los aspectos más interesantes del BGM es cómo la música se sincroniza perfectamente con la animación. En muchas escenas, los movimientos de los personajes están diseñados para coincidir con los golpes musicales, lo que se conoce como Mickey Mousing en el cine de animación. Esto significa que cada salto, caída o golpe está acompañado por un sonido o nota musical específica, lo que aumenta el impacto cómico de la escena. Durante las secuencias de acción, la música adopta un estilo más intenso y rítmico. En estas partes, Heitor Pereira utiliza percusión fuerte, cuerdas rápidas y cambios de tempo para crear sensación de urgencia y energía. Las persecuciones, los combates y las situaciones de peligro están acompañadas por música que aumenta la tensión sin perder el tono divertido de la película. Este equilibrio es muy importante, ya que la película no busca ser oscura o seria, sino entretenida y accesible para toda la familia. Uno de los momentos más destacados musicalmente es el entrenamiento de los Minions con Master Cho. En estas escenas, la música combina elementos inspirados en el cine de artes marciales con el estilo cómico de la franquicia. Se pueden escuchar influencias de música oriental tradicional mezcladas con ritmos modernos y efectos humorísticos. Esto crea una atmósfera única que homenajea las películas clásicas de Kung Fu mientras mantiene el tono ligero de la historia. La película también destaca por su uso de canciones populares de los años 70. Estas canciones no fueron compuestas por Heitor Pereira, pero forman parte fundamental de la banda sonora general. Se utilizan en momentos clave para reforzar la ambientación temporal y darle autenticidad al mundo de la película. La selección musical incluye temas de funk, disco, rock y pop de la época, lo que ayuda a sumergir al espectador en el contexto histórico. Estas canciones no solo cumplen una función estética, sino también narrativa. En muchas escenas, la música popular acompaña montajes de acción,
viajes o situaciones cómicas, aportando energía adicional a las imágenes. El contraste entre la música clásica de orquesta y las canciones retro crea una experiencia sonora variada y entretenida. El trabajo de Heitor Pereira también incluye la creación de leitmotifs, es decir, pequeñas melodías asociadas a personajes o situaciones específicas. Estos motivos musicales ayudan al espectador a identificar rápidamente el tipo de escena o emoción que se está desarrollando. Por ejemplo, los momentos de tensión entre Gru y los villanos suelen tener un tipo de música más oscura y repetitiva, mientras que las escenas de amistad o humor utilizan melodías más ligeras y juguetonas. La música de los villanos, especialmente los Seis Salvajes, tiene su propio estilo distintivo. En estas escenas, el BGM utiliza tonos más agresivos, ritmos fuertes y sonidos metálicos que reflejan su personalidad dominante y caótica. Cada miembro del grupo tiene pequeñas variaciones musicales que ayudan a diferenciarlos, aunque todos comparten una base sonora común que representa su identidad como equipo. Bell Bottom, la líder del grupo, tiene una música que combina elegancia y poder. Su tema utiliza ritmos más sofisticados con toques de funk y electrónica, lo que refleja su personalidad segura y carismática. Esta mezcla musical ayuda a reforzar su papel como antagonista principal sin necesidad de demasiados diálogos. Otro aspecto importante del BGM es su capacidad para reforzar la emoción en los momentos más importantes de la película. Aunque se trata de una comedia, la historia incluye momentos de amistad, traición y crecimiento personal. En estas escenas, la música se vuelve más suave y emocional, utilizando cuerdas, piano y melodías lentas para transmitir sentimientos más profundos. Esto ayuda a equilibrar el tono general de la película, evitando que todo sea únicamente comedia superficial. El trabajo del compositor también es clave en la construcción del ritmo narrativo. La música actúa como guía emocional del espectador, indicando cuando una escena debe sentirse divertida, tensa o emotiva. En muchas ocasiones, la transición entre diferentes tipos de música ocurre de forma muy fluida, lo que permite mantener la continuidad narrativa sin interrupciones bruscas. La grabación de la banda sonora se realizó con una orquesta profesional, lo que aporta una calidad sonora rica y detallada. El uso de instrumentos reales, combinado con elementos digitales, permite crear una mezcla moderna pero con un toque clásico. Esta combinación es muy característica del estilo de Heitor Pereira, quien suele trabajar en películas de animación de gran escala. El diseño sonoro también juega un papel importante junto con la música. Aunque no forma parte estrictamente del BGM, los efectos de sonido están integrados con la banda sonora para crear una experiencia más inmersiva. Los sonidos de los minions, los golpes, las explosiones y los objetos en movimiento están sincronizados con la música, lo que aumenta el impacto de cada escena. En las escenas de acción final, la música alcanza su punto más alto en intensidad. Aquí, el BGM combina todos los elementos anteriores: percusión fuerte, cuerdas rápidas, temas heroicos y momentos de silencio estratégico para aumentar la tensión.